¿Cuánto dicen amén esta noche? Vamos a entrar. Malaquías 3. Amén. Malaquías 3. Aleluya. No se me asusten, no voy a hablar del versículo 10. Así otra vez, hermano, no sale de ahí. Bueno, aquí frente a mi casa, donde vivimos, hasta una canchita de fútbol, usted sabe. Ahí van muchas personas, ahí asisten muchas personas, ¿verdad? Que van a jugar, platicar, dialogar, otros a fumar marihuana y otros a tirar basura. Aleluya, otros a tomar cerveza y otros vienen a drogarse y otros llegan ahí a echar el novio o la novia. Hace algún tiempo venía un grupo de jóvenes de una iglesia ahí, a esa cancha, de una iglesia evangélica, no sé de qué parte. Venía un grupito de muchachos, aleluya, y llegaban, jugaban, hacían sus actividades. Tú sabes, las actividades que hace la iglesia, los juegos, que fue y que vino, y que brinca y que salta, y que corre y que compite, y todas esas cosas, ¿verdad? Aleluya. Pero la cosa es que cuando terminaban su actividad, a eso de ya de las 7 de la noche, cuando ya estaba oscureciéndose, cada uno de los hermanitos y las hermanitas agarraban su chango cada uno y se arrinconaban por allá. Aleluya. O sea, terminaba, o sea, bien evangélicos, tú sabes, el lenguaje de los hermanos. Hermano, aleluya, gloria al Señor, bendito el Señor, alabado sea Cristo. Y tú sabes el lenguaje del cristiano, ¿no? Pero terminaban arrinconados, cada uno con su chango marango. Ahora escucha bien. Todo era muy bonito. Todo era muy bonito. Pero lo que veo en este día es que no había una diferencia marcada. Es decir, ellos hacían lo mismo que hace cualquier mundano. Escucha esta noche. La diferencia entre uno que se dice ser cristiano y con otro que no lo es, la diferencia tiene que estar bien marcada. Tiene que estar bien marcada. Me sorprendía por estos muchachos. O sea, sus actividades evangélicas, todo bien, pero finalmente terminaban como cualquier mundano. No había una diferencia bien marcada. Yo quiero predicar ese sermón que le he titulado La diferencia tiene que estar bien marcada. Malaquías 3, versículo 18. Fíjate bien. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, ese es un versículo muy tremendo. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiero ver primeramente esta noche acerca de nuestra vida sin Cristo. Nuestra vida sin Cristo fue muy miserable. Aunque muchas veces o incluso muchos vivieron en hogares cristianos. Aunque muchos hermanos vivieron en hogares cristianos, me di cuenta el otro día, pasamos a dar testimonio a algunos de ellos y están diciendo: crecí en un hogar cristiano, pero fui así, fui acá, hice aquello y lo otro. En el libro o el Evangelio de San Lucas, nosotros encontramos a un grupo de mujeres. Dice este grupo de mujeres, Lucas 8 del 1 al 3, dice la palabra de Dios que estas mujeres sirven a Jesús de sus bienes. Entre ellas están ciertas personas que habían trabajado en la alta sociedad, habían trabajado con el rey.
8 encontramos a María, a la que llamaban Magdalena. Magdalena era como el sobrenombre de ella. A esta mujer, María, de la que llamaban Magdalena, dice que habían salido 7 demonios. Amén, de esta mujer. Le habían expulsado 7 demonios. El hermano Isaí dijo que ella era la perfecta endemoniada. Aleluya. Y debió de haber sido una mujer muy tremenda, porque al tener 7 demonios en ella, puedes imaginar cómo era. No pienso que fuera la miel en penca. ¿Cuánto dicen amén? No iba a ser la monedita de oro, el que me cae bien. No, hermano, me imagino que era una mujer enojona, gritona, peleonera, soberbia, presumida, indomable, caprichuda, etcétera, etcétera. Así como algunas de ustedes, hermanas. Aleluya. Y ella fue liberada de esos 7 demonios. Esa era su vida pasada. En Mateo 9:9 encontramos a Leví Mateo, que era recaudador de impuestos. Y Jesús vino y lo llamó y le dijo: sígueme. Aquel hombre dejó el banco de los tributos públicos y empezó a seguir a Jesús. Él era un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno de Roma. Ese hombre era considerado un traidor, era considerado un corrupto, era considerado un ladrón, pero comenzó a seguir a Jesús. Era un ladrón, aleluya. Me acuerdo que a mí me gustaba robar. Le robaba, amén, y mi abuela se me escapó, hermanos. Amén, le robaba a los gringos, los engañaba vendiéndoles una cosa por otra con la tarjeta de crédito. Amén, fácil robarles. Pero Cristo vino a nuestra vida. En Proverbios 23 nos habla de la triste historia del borracho. Amén. Proverbios 23, en el versículo 29 encontramos, amén, la historia del borracho. Léalo conmigo. Dice la palabra de Dios. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice el versículo 30. Para los borrachos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor, es decir, la cruda, los riñones, el hígado picado. Tus ojos mirarán cosas extrañas, ¿cierto o no? El que anda borracho mira cosas extrañas. Que me mira, ¿a quién estabas mirando? Ya te vi. Y dice: tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, me caí, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esa es la triste historia de los borrachos. ¿Sí está aquí todavía? Esa es la triste historia de los borrachos. Hay borrachos que dicen: no, pues una no es ninguna, ¿verdad? Y que dos, y que tres, y termina caminando a gatas como los ahí por la calle, todos revolcados. Aleluya. Escucha bien, hermano. La Biblia habla de consecuencias de los borrachos.
Los borrachos tienen sus consecuencias. Dice la palabra de Dios, hermano, amén, que como serpiente morderá, amén, el que bebe licor. Es decir, le empezarán a dañar los riñones, el hígado, le dará cirrosis, etcétera, etcétera. Su vida terminará. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6:9 que ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Muchos de los que me oyen así eran sus vidas. Ahora, nuestra vida pasada es vicios, otras cosas, pero escucha bien. La segunda cosa que quiero ver es si tú ya eres cristiano. ¿Cuántos son cristianos acá? Ok. Escúchame bien esta noche. Si tú ya eres cristiano, tu vida debe estar bien marcada. Amén. Bien marcada. No seas cristiano solo de lengua. No digas que eres cristiano si solo vienes a la iglesia, cantas 3 coritos y llegas a tu casa y a tu trabajo y sigues el mismo o la misma. Amén. Tu vida debe estar bien marcada. ¿Qué dice Malaquías 3:18? Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. La diferencia entre el justo y el malo. Y luego dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia tiene que estar bien marcada. Hay gente que es santa solamente en la iglesia. Hay gente que es buena solamente en la iglesia. Pero en el trabajo y en la casa son los gadarenos. Amén. Hay una diferencia, según Malaquías 3:18, hay una diferencia bien marcada entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque ahorita, hermano, en este tiempo no hay mucha diferencia entre un mundano y uno que dice ser cristiano. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que traen una Biblia y dicen voy a la iglesia y canto coros. Pero escuchen bien, estamos viviendo esa época donde no hay mucha diferencia entre uno que es mundano y el que es cristiano, porque ambos hacen las mismas cosas, hablan igual, se comportan igual. Amén. Mundanos fornican con sus novias. Aleluya. Escuche bien ahora, cuando alguien habla de novia, amén, habla, amén, pero la novia ya, amén, ya es la amante. Aleluya, tiene relaciones sexuales, amén, no hay una diferencia marcada. Actúan de la misma manera que un mundano. Aleluya. Amén. Lo mismo que hace el mundano lo hace el cristiano. Amén. Llevan la novia al cine. Así lo hacen los mundanos y muchos cristianos lo hacen igual. Llevan a la novia dizque al cine a ver una película, amén, de esas de niños, gloria al Señor, tú sabes, esas cosas que van al cine a comer palomitas o poporopos. Cuéntele ese cuento a su abuela. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Si ya eres cristiano, escucha bien, tu vida debe estar bien marcada. Debe de haber una diferencia. Amén. Una diferencia, dice Malaquías, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bien marcada. No y no. No le entro porque no le entro. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Te pegan en la casa, sí, me pegan en la casa, ¿y qué? Amén.
Aleluya, amén. ¿Qué? Gloria al Señor, amén. Soy hijo de Dios. La diferencia tiene que estar bien marcada en nosotros como cristianos, hermano, en este día. Aleluya. Por ejemplo, en su físico, ¿verdad? No hay ningún problema. En su forma de vestir. Su forma de vestir debe estar bien marcada como hijo de Dios. Ezequiel 42, versículo 14. Ezequiel 42, 14. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí esta noche todavía? Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Hermano, nuestra vida, nuestra forma, incluso nuestra forma de vestir debe marcar una diferencia. Una diferencia. Número 2, incluso su corte de cabello. Ezequiel 44:20 dice la palabra de Dios, 44:20, y no se raparán su cabeza, ni se dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Bueno, no hay ningún problema, aquí en Guatemala pues no hay mucho problema con eso, pero estamos mirando ya ahora las nuevas modas, tú sabes, este día. Aleluya. En Levíticos capítulo 21, versículo 5, el Señor habló estas palabras en el libro de Levíticos, amén, 21, versículo 5. Gloria a Dios. ¿Qué dice Levítico 21:5? ¿Cuántos lo tienen todavía ahorita? Fíjate lo que dice. Amén. Dice la palabra de Dios: no harás tonsura en su cabeza, ni raerás la punta de su barba, ni en su carne harás rasguños. Amén. Tonsura. La tonsura es cuando se rapaban aquí arriba, la parte de arriba del coco, ¿verdad? Y se dejaban esta parte de aquí. Este tipo de corte de cabello era lo que nosotros veíamos en las películas con los monjes. ¿Te acuerdas la película de los monjes católicos? Amén, que se rapaban esta parte de arriba y se dejaban una línea de pelos aquí alrededor. Ahora, escuche bien, nosotros estamos mirando las nuevas modas en muchos hermanos, tú sabes, ahora, amén, muchos se dejan crecer, se rapan aquí por los lados y luego se hacen una colita acá arriba, ¿verdad? Aleluya, arriba, la gloria al Señor. Otros más, tú los miras con aretes, ahora ya tienen un arete aquí y ahora ya traen otro acá. Hace días estaba mirando a una persona, amén, de repente lo vi con un aretito solamente en una oreja. Pasados los días ya lleva 2. Hay otro que trae otro pegado aquí metido ya en la nariz. Y algunos de ellos van a las iglesias. Amén, escuchen bien, la Biblia incluso nos enseña la forma en que nosotros debemos, amén, incluso hasta de cortarnos el cabello. Amén. Aleluya. La segunda cosa, amén, la tercera cosa es, hermano, tu forma de pensar, de hablar y de conducirte. Debe estar marcada, bien marcada por lo que dice la palabra de Dios. Tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de conducirte. Amén. Efesios 4, versículo 17. Vaya a Efesios. Vaya por favor al Nuevo Testamento.
a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Amén. Capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice la palabra: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira. ¿Desechando qué? La mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Qué bueno es Dios cuando dicen amén este día. Tu vida como cristiano, mi vida como cristiano, debe estar bien marcada, hermano. Tiene que verse la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Debe estar bien marcada. En el hogar, por ejemplo, en el trabajo, demuestra que eres diferente. Porque a veces miramos a cristianos en sus trabajos teniendo el mismo comportamiento que el mundano. Vemos, hermanos, que son impuntuales, son rezongones, son habladores, son metiches, son chismosos. No vivas tu cristianismo medio sancochado. En la iglesia muy santo, pero en la calle y en la escuela y en el trabajo todo un gadareno. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuánto dicen amén este día? Marquemos la diferencia, hermanos. Marquemos la diferencia. Quiero ir a mi último punto. Las características bien marcadas de un cristiano. Características bien marcadas. En Hechos 4, versículo 13, dice la Biblia que la gente se enteró de que los discípulos habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense bien, Pedro y Juan marcaron la diferencia y la gente comprendió que habían estado con Jesús. ¿Sí me entiende ese día? La gente dijo: hay algo especial en ellos. Esa gente ha estado con Jesús. Escucha bien, hermano, que tu vida demuestre con sus hechos que has estado con Jesús.
Amén. Ahora, yo conozco a mucha gente que aquí en el templo son la pura miel, pero en la calle no saludan a nadie. El testigo de Jehová, hermano, cuando va a tu casa es bien amable, ¿cierto o no? Buenos días, ¿cómo estás? Pero te los encuentras en la calle y no te conocen. No te conocen. Hermano, escucha bien esta noche. Hay cristianos que en la iglesia son pura miel, en la calle no saludan a nadie. Y la gente dice: ese hermano no parece que viene de la iglesia, parece que viene de visitar al diablo. Llegó todo trompudo a la casa, toda trompuda a la casa. Y la gente dice: ¿de dónde vendrá? ¿Tendría una junta con el diablo? Pero no creemos, no, viene de su iglesia. Qué feo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 9:11. La primera cosa que hace un cristiano convertido es que dice que Pablo empezó a orar. Hechos 9:11 dice la palabra de Dios: y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca allí en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Una de las cosas que marcan a un cristiano es que el cristiano ora. ¿Sí me entiende este día? Ora, está orando. Pablo tenía unos días de convertido y lo primeritito que el Señor trae a revelaciones que dice: está orando. Está orando. En el versículo 20 dice la palabra de Dios, versículo 20: pasado muchos días, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le veían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjate bien. Pablo está orando y ahora está demostrándole a la gente que ya no maltrata a nadie. Pablo marcó la diferencia. Ya no maltrataba, ya no maldecía, ya no golpeaba, ahora predicaba a Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén esta noche? Hay una diferencia bien marcada. Ya no es el golpeador, ya no es el perseguidor, ya no es el torturador, ya no es el maldiciente. Dice: ahora predica a Cristo. La diferencia bien marcada. Lucas 19, encontramos la historia. Amén, aquí terminamos la historia de Zaqueo. Zaqueo, él era alguien que robaba. Amén. Pero un día Jesús vino a Jericó y Zaqueo sube al árbol. Jesús lo vio y le dijo: baja de ahí porque voy a ir a tu casa. Y él dijo que le recibió gozoso. Amén. Cuando Jesús está ahí, Zaqueo se pone en pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escucha bien esta noche. Zaqueo marcó la diferencia. Él dijo: antes robaba, antes estafaba, antes hacía las cosas malas, pero hoy, dice Zaqueo, le doy a los pobres, y si en algo he robado o he defraudado, lo devuelvo 4 veces más. ¿Cuántos entienden esto? La diferencia bien marcada. Quiero terminar con Apocalipsis 3:15.
Apocalipsis 3:15 habla de la tibieza de la iglesia de la Odisea. Y dice el versículo 15: yo conozco tus obras, dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Hermano, el tibio, su vida cristiana no la tiene bien definida o bien marcada. Es alguien que está en ambos lados. Se siente cómodo en un ambiente cristiano y se siente cómodo en un ambiente totalmente mundano. Es de doble moral. Pero lo horrible es que dice el Señor que a los tibios Dios los vomitará de su boca, porque no marcan una diferencia. No hay una diferencia bien marcada. Amén. No hay una diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Podemos decir amén esta noche? Dice Malaquías: entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, debe estar marcada bien la línea. Demostremos que somos hijos de Dios. Quiero que le des un aplauso bien fuerte a Cristo con todo el corazón.